En cambio, los infieles, los que se durmieron mientras él oraba, y luego lo abandonaron en Getsemaní. Sin embargo, Cristo murió y resucitó por todos, no sólo por unas cuantas incondicionales que lo acompañaron camino del suplicio y al pie de la cruz. Él dio su vida también por los que lo abandonaron o traicionaron, y por los que aún le gritamos que baje de la cruz para creer en él. Marcelino de Andrés y Juan Pablo Ledesma. Alianza Pastoral de Radio, Arquidiócesis de Medellín. Muy contenta de estar compartiendo con ustedes nuevamente, de verdad muy feliz. Muchísimas gracias a Radio María nuevamente por la invitación aquí a este maravilloso programa de la medicina de Santa Hildegarda. Les quiero dar un caluroso saludo a nuestra audiencia de Radio María. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Katiuska Villasmir, yo soy médico especialista en anestesiología y estoy liderando una fundación a través de la cual ayudo a las personas a recuperar la salud de la parte física, emocional y espiritual, y lo hacemos utilizando la medicina de Santa Hildegarda de Bingen. El día de hoy tampoco me encuentro en compañía del Padre Germán, sin embargo, invoco a la Santísima Virgen para que sea ella la que me guíe a través del Espíritu Santo a que podamos brindar las mejores herramientas que puedan ayudar a las personas a recuperar la salud. El tema de hoy va a ser cómo sanar las heridas emocionales según Santa Hildegarda de Bingen, que nos propone esta santa para que nosotros empecemos a trabajar esas heridas y cómo las heridas pueden de hecho marcar nuestra vida y cómo nos relacionamos a través de ellas con nosotros mismos y con los demás. Y es que nosotros hemos vivido siempre experiencias dolorosas, esas experiencias dolorosas nos han marcado en algún sentido, sobre todo se han vivido de hecho esas experiencias en la infancia. Un niño que ha sido abandonado, que ha sido rechazado, es alguien que no sabe procesar este tipo de experiencia. De hecho, en la infancia es cuando se almacenan más estas experiencias sin filtro, y es entonces que nos marcan a nosotros y nos cambian la forma en que percibimos el mundo y cómo nos relacionamos, de hecho, cómo estamos en relación con otras personas. Entonces, estas heridas emocionales representan eso, esas experiencias traumáticas, dolorosas, que por lo general se sembraron en la infancia, también pueden aparecer en la edad adulta, y estas heridas emocionales pueden ser a raíz de un abandono, de un rechazo, de una humillación, de ser sometidos a situaciones en donde no podíamos hacer nada, y marcaron hechos muy dolorosos en nosotros. Entonces, yo me guío de esta clasificación de el terapeuta católico Bo Schutz, que hablé un poquito anteriormente en las conferencias pasadas sobre esta clasificación. Él habla de 7 heridas mortales que se sembraron en la humanidad a raíz del pecado de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, entregándole el poder al demonio a través de la serpiente, es entonces cuando se siembran estas heridas en toda la humanidad. Estas heridas son la herida de abandono, de rechazo, herida de miedo, de impotencia, de confusión, la herida de desesperanza y la herida de vergüenza. Esas son las 7 heridas mortales que nos comenta este terapeuta. Hay varias clasificaciones de las heridas emocionales, sin embargo yo me estoy guiando por esta clasificación de este terapeuta, y en base a eso vamos a ir conversando entonces un poquito más adelante, ¿no? En estas heridas emocionales, es como lo que le comento de hecho yo a mis pacientes. Cuando nosotros tenemos una herida en un brazo, por ejemplo, y por X circunstancia la herida se infecta, e inclusive le llega a salir gusanos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Inmediatamente vamos al médico, le ponemos al médico esa herida para que nos sane, para que el médico lo que hace es limpiar, tiene que meter el dedo en la llaga para que puedan sacar esos gusanos y lo pueda limpiar. Pero en este proceso de limpiar vamos a sentir dolor,
¿Qué pasa con las heridas emocionales? Que nosotros lo que hacemos es que las escondemos. No se las mostramos a Dios para que Él nos sane. Dios, así como el médico que espera que le muestren la herida para poderla limpiar, eso es lo que Él quiere hacer con nosotros, que dejemos de esconder nuestras heridas y dejemos de huirle al dolor. Nosotros, por lo general, y ahí me incluyo yo también, siempre cuando tenemos una persona enfrente que nos detona una herida emocional, estos son fenómenos inconscientes, nosotros no nos damos cuenta de eso, inmediatamente lo que hacemos es que nos alejamos de esa persona que nos está llevando a sufrir en algún aspecto en específico. Y entonces, en vez de sembrar de cierta manera la sanación a través del amor de Dios, el amor de Dios es el que nos sana, el Espíritu Santo nos sana de estas heridas emocionales. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no le mostramos la herida a Dios, es muy difícil que Él pueda entrar a hacer su proceso de sanación. Esto me sucedió a mí, de hecho, de forma particular en un retiro, en donde una persona en ese retiro, de hecho, me activó una herida de rechazo de la infancia y yo estaba sentada al lado de esa persona. Yo inmediatamente me iba a ir a otro lugar, iba a dejar a esa persona allí porque la verdad es que no me había gustado nada lo que me había dicho. Pero Dios me desafió ahí en ese retiro. Yo te desafío a que no solamente te relaciones con estas personas, que te metan el dedo en la llaga, sino que hagas amor desde lo que yo te enseño. Y te desafío a que ahora seas amiga de esta persona. Al día de hoy somos buenas amigas. Entonces, ese es el poder de la sanación a través del amor de Dios, ¿no? Esto es por un pequeño ejemplo para que podamos entrar en contexto y entendamos, de hecho, a lo que me refiero específicamente con esto, ¿no? Con lo de las heridas emocionales. Entonces, ¿qué pasa con estas heridas cuando nosotros empezamos a esconderlas y no queremos hacer frente al dolor y no lloramos las heridas emocionales y no pedimos oración al Espíritu Santo para que nos muestre esas heridas que muy ciertamente a lo mejor ni siquiera conocemos que tenemos, que lo podemos hacer apoyados en la Biblia, en oración? Es entonces que empezamos a tapar esto y sale a relucir a través de los vicios espirituales. Este terapeuta católico nos dice que las heridas emocionales son la causa y a la vez la consecuencia de los pecados personales y de los vicios espirituales. Un vicio espiritual es un pecado personal que se repite y se convierte en un hábito de comportamiento. Eso es lo que lo diferencia entre lo que es vicio espiritual y lo que es pecado personal. Es entonces que cuando nosotros caemos en un vicio, en un pecado, esta viene siendo o la raíz o la consecuencia de una de estas heridas emocionales. Porque cuando tenemos esta herida que no la dejamos sanar, es decir, que no le mostramos a Cristo para que nos sane, estas son como unas grietas que se forman en el corazón por medio de la cual el demonio aprovecha, entra en esas grietas y empieza como a corroer y a hacer un hueco y a meterse, y ahí es donde entran los pecados y las heridas emocionales, los vicios espirituales, porque esos son reflejos de estas heridas que no hemos sabido sanar. Entonces es allí donde podemos tener manifestaciones de las heridas emocionales que muchas veces son sutiles, ni siquiera nos damos cuenta, y es el enemigo actuando en nosotros para sembrar la división. Sabemos que Dios siempre siembra la unión, pero el demonio la división. Entonces, ¿qué pasa cuando esta persona deja que su herida se pudra, la esconde? Y estamos hablando de heridas emocionales. Es entonces que no solamente eso va a haber muerte y no hay vida donde no está Dios, no hay vida. Entonces, en ese proceso de esconder y de que estos gusanos queden aquí, puede salir inclusive un hedor propio de esta herida que no ha sanado, porque al igual que la herida física, ocurre lo mismo en la herida del alma, en la herida espiritual, en el sentido simbólicamente hablando. Es entonces que este mal olor lo que hace es que se impregna en las potencias del alma. Las potencias del alma ya le hemos conversado en otras conferencias, que es la memoria, el entendimiento y la voluntad.
Entonces, cuando esa tiniebla, ese olor que no es vida, sino es muerte, entonces vamos a empezar a mover las potencias del alma hacia el mal y no hacia el bien y no hacia Dios. Entonces, donde movidos por las potencias del alma, ¿cuál es la estrategia última del demonio? Llevar a la persona a la desesperanza, a caer en la tristeza. De allí vienen las depresiones, las ideas suicidas, y la intención del demonio es llevar a la persona a aislarse en soledad, a perder todo tipo de fuente de fe, de esperanza y de no encontrarle un sentido a la vida. Entonces, que nosotros nos debemos empezar a autoindagar. Yo siempre le digo esto a las personas que nos están escuchando y lo he dicho en cada una de las conferencias. Es importantísimo empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento en el que nosotros en un diario empecemos a escribir nuestros comportamientos del día a día, porque así nos vamos a empezar a conocer y vamos a empezar a ver cómo estamos moviendo las potencias del alma, si hacia el bien o hacia el mal. Entonces, yo tengo aquí unos ejemplos de cómo se manifiesta sutilmente un vicio espiritual, pero también cómo es que nosotros efectivamente con esas pequeñas acciones movemos esa potencia del alma hacia el mal. Y entonces cuando vemos que el demonio nos está persuadiendo para la desunión y no para la unión. Por ejemplo, hay una mujer que empieza a salir con un hombre y resulta que el hombre la rechaza. Se estaban conociendo, pero él no conecta con ella y le dice, bueno, seamos amigos. Ella sí, ella se enamora, de hecho, de este hombre, pero él le propone una amistad. Ella dice que sí. Sin embargo, ella dice, me ofreció su amistad, pero como no me escribe todos los días, es evidente que no me quiere tener como amiga. Entonces, ese tipo de pensamiento es un pensamiento basado en la desconfianza. Es decir, estamos desconfiando en lo que hace el otro. Bueno, es que como no me escribe todos los días, es que no quiere mi amistad, no quiere nada de mí. Ese tipo de pensamiento viene a raíz de una herida, que en este caso, para el caso de ella en particular, es la herida de rechazo. Pero entonces esos pensamientos, que son insinuaciones precisamente del demonio, están moviendo las potencias del alma hacia la desunión. Porque si ella pensara un poco más desde la confianza, sus pensamientos fueran completamente diferentes. Otro ejemplo. Esta persona dice, fui a visitar a su familia y cuando llegué a mi casa ni siquiera me preguntó cómo había llegado. Es decir, yo fui a visitar a su familia para ayudar a estas personas y cuando me regreso a mi casa, a la persona a la que ayudé, ni siquiera me preguntó cómo llegué. Entonces, fíjense que no solamente estamos haciendo obras de caridad buscando un beneficio propio, es decir, un interés, y no lo estamos haciendo desde el amor desinteresado que es el propio de Dios. Y entonces estamos siendo persuadidos de esta manera, pero esta persona también está actuando desde una herida. En este caso es la herida de abandono. Es decir, se siente abandonada por esta persona a la que decidió ayudar y sin embargo vio que no hubo reciprocidad en esa acción. Otro ejemplo, le regalé mi tiempo y mi espacio y ni siquiera tomó en cuenta mis recomendaciones. Por ejemplo, cuando uno va a una parte, o inclusive hasta nosotros como médicos, brindamos unas recomendaciones, pero resulta que la persona es como si le hubiera entrado por un oído y le sale por el otro. Es decir, no toma en cuenta absolutamente nada de lo que hemos dicho. Y a uno como que le da rabia. Entonces, este ejemplo es una manifestación también de una herida, pero en este caso es la herida de la impotencia. A través de la herida de la impotencia, la persona quiere controlar absolutamente todo, no solamente el entorno, sino a los demás. Y son personas que se aferran a que los demás tienen que hacer lo que ellos quieren. Entonces, esto, que viene siendo resultado de la herida de la impotencia, nos hace mover las potencias del alma hacia eso, ¿no? Hacia la desunión, que son estrategias sutiles que utiliza el enemigo precisamente para llevarnos a la soledad. Este es otro ejemplo. ¿Cómo es posible que fui a ver a su papá para ayudarlo y ni siquiera fue capaz de llevarme a mi casa? Es decir, yo llegué a esa casa, todos tienen carro, yo no tengo vehículo, yo resulta que ayudé a esas personas, ayudé a su papá,
Y cuando regreso a mi casa tuve que pagar un taxi, es decir, tuve que tomar un vehículo y pagarlo yo porque ni siquiera me pudieron hacer el favor de pagarlo. Y estoy hablando de una persona que tenía el dinero para pagar el taxi, pero sin embargo tiene este tipo de pensamientos. Entonces, estos pensamientos que no siembran unión, sino que siembran división, ya para este caso en particular, esta persona se está dejando llevar por una herida, que es la herida de abandono también. Entonces, esto es importante ya empezar a autoindagarnos, pero ya vamos a ir hablando de qué son cada una de estas heridas. Yo voy a hablar de la herida de abandono. Entonces, la herida de abandono, esta es una herida que surge cuando, sobre todo en la infancia, cuando este niño no recibió el amor que necesitaba, bien sea porque uno de los padres, más que todo la herida de abandono se vive con el progenitor del sexo opuesto, sin embargo puede ser con el progenitor del mismo sexo, no sintió amor, el amor que necesitaba, bien sea porque sus padres estaban presentes pero no se conectaban con él y no le demostraban amor, o bien sea porque alguno de los padres o falleció o porque se fue del hogar. Entonces esa persona crece con esa herida, que es la herida de abandono, y estas heridas, nos dice este terapeuta católico, llevan a la persona a asumir mentiras de identidad, o lo que es lo mismo, creencias limitantes. Estas son mentiras sembradas por el enemigo, por el demonio. ¿Para qué? Para sembrar esa desunión. Para el caso de la herida de abandono, la persona asume como mentira de identidad, estoy solo, a nadie le importo. Y es así entonces que empieza incluso a desconfiar del amor de Dios, porque estas heridas emocionales nos llevan a distorsionar la percepción que tenemos sobre Dios. Es así entonces que este terapeuta nos propone que uno de los sacramentos, él habla del poder sanador de los sacramentos, yo más adelante voy a hablar de las bienaventuranzas que nos dice Santa Hildegarda también como herramienta de sanación. Y este terapeuta católico nos habla del poder sacramental, es decir, los sacramentos tienen el poder de sanar nuestras heridas. Para el caso de la herida de abandono, como la persona se siente sola, el sacramento que sana esta herida es el sacramento de la Eucaristía, a través del cual nosotros podemos sentir la presencia permanente de Cristo cuando comemos de su cuerpo, cuando bebemos de su sangre. Entonces, sacramentalmente, lo que es la Eucaristía, las oraciones y el hacer el hábito de la Eucaristía, obviamente previamente la confesión, llevan a la persona a sanar esa herida emocional. También tenemos la otra herida emocional, que es la herida de rechazo. La herida de rechazo surge inclusive, o sea, en la infancia, pero inclusive durante la gestación. Una persona que estando en el vientre de su madre pudo haber sentido que fue rechazado porque era resultado de un embarazo no deseado, en esos intentos de aborto, en esas discusiones con el otro progenitor sobre la posibilidad de tenerlo o no. Esas son heridas que se siembran en la gestación. También después del nacimiento y que marcan profundamente a la persona, porque de hecho esta es una de las heridas emocionales más profundas, la herida de rechazo, por medio de la cual la persona no se siente amada. Es decir, lleva a la persona a asumir como mentira de identidad, no soy amado, no soy querido. Y esta mentira de identidad sembrada por el enemigo, porque como les decía anteriormente, el demonio se vale de nuestras heridas emocionales como estrategias para sembrar esta desunión y para llevar al alma a perderse, a separarse completamente de Dios. Sin embargo, este terapeuta católico nos brinda un sacramento que sana la herida de rechazo en esta persona que dice, bueno, nadie me quiere, es decir, no soy amado por nadie, ¿no? Entonces, el sacramento que sana esta herida en particular es el sacramento del bautismo. Nosotros a través de oraciones en torno al sacramento del bautismo o las renovaciones bautismales, vamos a poder sanar esta herida cuando obviamente empezamos a mover estas potencias del alma y sabemos que somos regalos irreemplazables de nuestro Creador, es decir, nosotros somos infinitamente amados por Él. Y esto lo recordamos a través del sacramento del bautismo. Tenemos también la otra herida, que es la herida de impotencia. La herida de impotencia
surge en aquellos niños que crecieron en estos ambientes emocionales en donde vivieron experiencias muy fuertes y no podían hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Y aquí pongo el ejemplo de aquel niño que, por ejemplo, estando en su cuarto jugando con sus juguetes, de repente llega la madre y lo toma del brazo y lo obliga a salir de su casa, de su zona de confort, de su seguridad, donde él quería estar, para llevarlo a otra casa, porque ella está discutiendo con el esposo y está abandonando el hogar. Y está llevando a su familia, a su hijo, a una casa, a la casa de la comadre. Y entonces este niño que no quería ir a esa casa siente impotencia, precisamente por vivir este tipo de experiencias repetidamente. O sea, son experiencias que para este caso, este ejemplo que estoy colocando, se vivieron repetidamente. Esto lleva a sembrar esta herida de impotencia y en el futuro esta persona empieza a quererlo controlar absolutamente todo. Entonces, cuando hay ese afán de control, ese deseo de perfección y de que todo el mundo haga lo que nosotros queremos que hagan, esto viene siendo resultado y es una de las manifestaciones de la herida de impotencia. De hecho, en la herida de abandono la persona teme mucho la soledad y busca mucho llamar la atención. Es capaz entonces de hacer cualquier cosa para conseguir la atención del otro, inclusive asumir papel de víctima o inventar enfermedades para conseguir llamar la atención. Ya en la herida de rechazo son personas que con tal de no conseguir el rechazo de nadie cambian su forma de ser, no son auténticos en las relaciones, con tal de ser aceptados por todos. Y en la herida de impotencia, precisamente, en ese deseo de perfección y de afán y de que todo tiene que estar bajo su control y su dominio, es allí en donde la persona obviamente vive en ansiedad. Una persona que quiere controlarlo todo siempre va a tener ansiedad. Este autor, de hecho, Bochut, nos habla de que una de las mentiras de identidad que asume una persona con herida de impotencia es: me siento abrumado, no puedo hacer nada. Y él propone como sacramento sanador para esta herida el sacramento de la confirmación, a través de la cual nosotros somos ungidos con el poder del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo nos sane, nosotros tenemos que soltar el control, que puede ser un desafío para la persona que está acostumbrada a tener el control de absolutamente todo. Y es entonces que soltando el control al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos va a poder sanar de esta herida. Tenemos también la otra herida, que es la herida de confusión. En la herida de confusión son aquellos niños, sobre todo, que crecieron en estos hogares donde no habían unas figuras de autoridad, donde no había una roca o un pilar del hogar, y donde siempre se vivían todo en un entorno de incoherencia. Es decir, los familiares decían una cosa y después hacían otra. Como por ejemplo al niño que le gritaban por llorar y después le gritaban por no manifestar sus emociones. Este tipo de mensajes contradictorios lleva a que ese niño, cuando crece, le va a costar mucho trabajo tomar decisiones. Entonces estamos hablando de que una de las mentiras de identidad que asume esta persona es la de aquí no entiendo nada, no tiene sentido todo esto. Y entonces en la adolescencia esta persona empieza a hacer rebeldía contra las figuras de autoridad, precisamente porque no tuvieron esa figura de autoridad en ese hogar, ¿no? Entonces este autor nos habla de que uno de los sacramentos que nos lleva a sanar esta herida de la confusión es el sacramento del orden sagrado, que no solamente se aplica a los sacerdotes, sino a todos. Nosotros estamos llamados todos a ser sacerdotes desde nuestra respectiva vocación. Y con este sacramento nosotros vamos a poder poner como pilar fundamental a Dios, como pilar fundamental, como roca firme del cual nosotros nos podamos sostener y podamos entonces restaurar la santa autoridad del Padre. Tenemos también la otra herida, que es la herida de miedo. En la herida de miedo, esto surge a raíz de situaciones de traición, por ejemplo, donde nos han herido de forma particular, donde confiamos mucho en una persona y la persona nos defraudó. Es entonces que a raíz de estas experiencias empezamos a tener desconfianza del otro. Esta herida de miedo se pone en relieve de manera particular en las relaciones de pareja.
Y es entonces que en torno a las infidelidades anteriores, la persona empieza a desconfiar mucho de los demás. Nos dice este terapeuta católico que la herida de miedo lleva a la persona a asumir como mentira de identidad sembrada por el enemigo, la de no, si confío, seré herido, no estoy a salvo. Es entonces que vienen estas rupturas matrimoniales precisamente por estas heridas sin sanar. Y sin embargo, este terapeuta nos dice que el sacramento del matrimonio es el sacramento que sana la herida de miedo. Porque Cristo quiere que nosotros seamos el ejemplo fiel de su amor, o sea, el ejemplo de la fidelidad del amor de Cristo. Que eso es a la misión a la que estaría llamada la persona con esta herida, con la herida de miedo. Cuando la sana, llevando a cabo un matrimonio en santidad. Tenemos la herida de vergüenza. La herida de vergüenza, esta herida emocional, surge en aquellos niños, sobre todo, que fueron constantemente ridiculizados, humillados. Hubo inclusive abuso físico, emocional o inclusive sexual. En esto lleva a la persona que prácticamente se autorrechaza a raíz de esas experiencias pasadas dolorosas y que lleva a la persona a asumir como mentira identidad, todo es mi culpa, yo soy sucio, estúpido. Entonces, obviamente las personas inconscientemente, al rechazarse a sí mismas, rechazan el amor de otras personas. Y es entonces que nos propone este terapeuta como sacramento sanador para la herida de la vergüenza, el sacramento de la reconciliación, es decir, el de la confesión, ¿no? A través de este sacramento nosotros somos limpiados de nuestros pecados, entramos en un estado de puros e inmaculados, y de esta manera este sacramento nos ayuda a sanar. También está la herida de la desesperanza. La herida de la desesperanza surge en aquellos hogares donde los padres mantenían un comportamiento continuamente pesimista ante la vida, ante cualquier situación de dificultad, decían, bueno, aquí no hay nada que se pueda hacer, esto no va a mejorar, sino va a empeorar. Y lleva a la persona a asumir como mentira identidad la de las cosas nunca van a cambiar, estoy cansado. Entonces, esto que en última instancia es lo que quiere el enemigo, que es que la persona no tenga fe, que la persona no tenga fe en el futuro, no tenga ninguna fuente de esperanza. Este terapeuta, de hecho, nos dice que uno de los sacramentos que nos ayuda a sanar esta herida de la desesperanza es el sacramento de la unción de los enfermos, porque a través de este sacramento adquirimos una nueva identidad como la de resucitado, porque sabemos que la máxima fuente de esperanza es la resurrección de Cristo. Es así entonces que el sacramento de unción de los enfermos nos ayuda a adquirir la fortaleza en medio de la enfermedad, a tener esa fe en la sanación y para glorificarnos hacia la vida eterna, si acaso la voluntad de Dios no es que permanezcamos en este plano terrenal, ¿no? Entonces, ahora sí voy a conversar un poquito de lo que es la bienaventuranza según Santa Hildegarda. Y ahora sí, Camilo, podemos proyectar la imagen de la bienaventuranza. Ajá. Esta imagen representa la visión de Santa Hildegarda sobre la bienaventuranza, sobre la virtud de la bienaventuranza. Esta imagen, de hecho, esto está publicado en el libro de Sibias, Conoce los Caminos, de Hildegarda de Bingen. Y en esta ella dice esto en su visión. La tercera imagen situada a la izquierda representa la virtud de la bienaventuranza, que vive con el corazón puesto en la vida eterna. Entonces, fíjense cómo el bienaventurado, y aquí estamos hablando también de los santos, cómo ellos vivían no para el mundo, ellos vivían para el cielo. Y esto nos recuerda también lo que nos decía San Ignacio de Loyola, que nosotros estamos acá para alabar a Dios y con ello salvar el alma. Entonces, nosotros, si adquirimos esta virtud y basamos nuestra vida en la virtud de la bienaventuranza, ya no nos vamos a dejar llevar por las mentiras del mundo y por las mentiras también del demonio, de la serpiente, que pretende atraparnos a través de las heridas, a través de los pecados, a través de los engaños emocionales, sino que ya ni siquiera nos va a importar que nos rechacen porque nuestra visión de la vida está en ganarnos ese cielo al sabernos infinitamente amados por nuestro Creador. Ella dice,
Ella desea el cielo con fidelidad y mansedumbre, y desde ese lugar combate con la verdad todos los engaños del demonio, que intenta atrapar a quienes se dejan seducir por él. Es decir, aquí lo que nos está diciendo Santa Hildegarda es que el alma que ha decidido apostarle todo a Dios y ganarse ese cielo, lo hace a través de la fidelidad y de la mansedumbre, porque el mal, que es el demonio, no se vence con la violencia, con la resistencia, sino que se vence con la humildad. Sabernos necesitados de nuestro Creador, reconocer que tenemos errores, pero que también que tenemos cualidades, porque esa es la humildad. Y no solamente sabernos aceptados por Él, sino que confiamos infinitamente en su poder y nos entregamos, renunciamos a nosotros mismos, entregamos nuestro control hacia la voluntad de Dios. Ese es el pobre de espíritu y ese es el manso, el humilde, que es la virtud que Dios quiere que nosotros empecemos a adquirir. Y cuando dice desde este lugar, combate contra los engaños del demonio, la persona que ya no vive para este mundo, sino para Dios, es una persona que ya no se va a dejar llevar ni por el rechazo de otras personas, sino que lo único que le va a importar es cómo es él delante de los ojos de Dios. Santa Hildegarda dice, la bienaventuranza es una confianza firme, luminosa e invencible en la verdad de Dios. Por eso no teme ni siquiera el dolor ni la muerte. Es decir, el bienaventurado, y aquí estamos hablando, por ejemplo, de los mártires, los santos mártires, ellos tenían toda su vida tan puesta en el cielo que ya no le temían ni siquiera la muerte. Es decir, yo me muero, pero sé que me voy a conseguir con Dios, porque confío en Él, porque mi vida está en Él, está en Cristo. Es así que es el poder de estas bienaventuranzas que nos van a ayudar entonces a sanar, a que nuestra identidad no va a ser basado en la aceptación o el rechazo de los demás, sino en ser hijos bienaventurados del Padre. Entonces, ¿qué dice Santa Hildegarda? Viste una túnica blanca con matices verdes, porque está envuelta por las buenas obras de los fieles que florecen en sus deseos del cielo. Estos actos, fortalecidos por los múltiples dones del Espíritu Santo, crecen como un árbol frondoso lleno de vida y esperanza. Entonces, fíjense, los frutos del Espíritu Santo, cuando nosotros soltamos el control, cuando depositamos nuestra confianza en Él, y cómo Él nos llena de estas virtudes y convierte nuestras heridas emocionales en puertas de gracia. Entre eso tenemos la humildad, la caridad, la paz, el amor, porque estas bienaventuranzas nos llevan a experimentar la verdadera alegría, la verdadera felicidad, que no es la que nos brinda el mundo. Santa Hildegarda continúa diciendo, en sus manos sostiene un vaso pequeño de brillo pálido. Ese vaso representa el corazón humilde y arrepentido, donde el alma, aun en la fragilidad de la carne, es capaz de acoger a Dios por medio de la fe. Aunque vivimos en un cuerpo débil y expuesto al sufrimiento, esa fe vivida con pureza es un tesoro que hay que cuidar profundamente en esta vida. Entonces, ¿qué nos quiere decir Santa Hildegarda con esto? Que un corazón arrepentido, cuando nosotros entramos en estado de gracia y sabemos en la confesión frecuente en qué estamos cayendo, eso es un corazón arrepentido, un corazón que a pesar de ser frágil, nosotros somos frágiles en esta carne, pero tenemos mucha fe en Dios. Y eso es lo que hay que cuidar profundamente. Ella continúa diciendo, dentro del vaso que lleva en sus manos, brota una luz poderosa como un relámpago. Esa luz simboliza el conocimiento de Dios, que nace del temor y el amor hacia Él, y que se manifiesta desde el corazón hacia afuera. Ilumina el rostro, revelando una vida coherente y un ejemplo visible de fe viva. Rodea el cuello, símbolo de la sabiduría que sostiene y dirige toda acción. Esta luz se derrama por toda la persona, llevándola a la plenitud de la fortaleza interior, y sus obras se vuelven resplandecientes ante Dios, más radiantes que el sol. Así actúa la bienaventuranza. Es la virtud que eleva y transforma al alma fiel, conduciéndola con claridad y firmeza hacia la eternidad. Entonces, fíjense cómo esta luz, que es la luz poderosa del amor de Dios, empieza a crecer en nuestro corazón cuando nos entregamos a vivir desde las bienaventuranzas. Y cómo esta fortaleza interior, cómo esta luz que nos da el amor de Dios empieza a transformarnos desde adentro.
Y cuando más frágiles, necesitados nos mostremos ante Dios y más fe tengamos a Él, es cuando el Espíritu Santo va a poder hacer más las gracias en nosotros. Es entonces que las bienaventuranzas que están basadas en el Evangelio, estamos hablando de uno de los principales de Mateo, en el capítulo 5, versículo del 1 al 12, nos hablan de lo que Jesucristo nos dio como propuesta para alcanzar la verdadera felicidad y plenitud, que no es la felicidad que nos ofrece el mundo. Y que bienaventurado quiere decir alegre, dichoso, bendecido. Y es así que, guiándonos por estas bienaventuranzas, nuestras heridas van a empezar a sanar. Nosotros ya no nos vamos a dejar llevar por los errores del pasado, ni por los pecados, ni anclándonos en lo que ya sucedió, y mucho menos lo que está sucediendo cuando recibimos aquellas experiencias dolorosas por parte de otras personas, sino en lo que Dios quiere de nosotros. Por lo tanto, podemos decir que sanación y santidad es lo mismo. La persona que vive en bienaventuranza es una persona que vive en santidad, y por lo tanto la santidad es la que sana, ¿no? Entonces, acá vamos a empezar a conversar un poquito sobre cómo es que las bienaventuranzas sanan las heridas. Yo no sé si, este cuadrito. Bueno, gracias, Camilo. En este cuadrito podemos ver las heridas emocionales y cómo las bienaventuranzas pueden sanarnos, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la herida de rechazo. En la herida del rechazo nos dice esta bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, la sanación viene de saber que Dios te acepta totalmente, no por lo que haces, sino por confiar humildemente en Él. Mientras más necesitados estemos del poder de Dios, reconociendo nuestras miserias, y cuando digo reconociendo nuestras miserias, no es que nos echemos la culpa de absolutamente todo o nos consideramos los peores miserables del mundo, porque estamos cayendo también en soberbia inversa, sino es reconocer que tenemos errores, pero confiando en que Dios nos va a sanar. O sea, tengo muchos errores, pero Dios me va a llevar a la santidad. Eso es así, o sea, es una certeza, una confianza firme, como lo dice la visión de Santa Hildegarda. Tenemos la herida de abandono. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La herida de abandono es una herida que lleva a la persona a la tristeza profunda, le teme mucho a esta persona la soledad. Pero si nos llevamos por la bienaventuranza de bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, aquí nos dice que Jesús llora contigo. El Padre no te ha dejado, Él promete consolarte y estar siempre a tu lado, ¿no? Y aquí hablamos de no esconder más nuestras heridas emocionales, sino hacerle frente, hacer frente al dolor, no tenerle miedo al dolor y empezar a llorar aquellas heridas que nosotros no hemos podido llorar, ¿no? Entonces tenemos la herida de la impotencia. Aquí tenemos esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquí nos habla también de lo que es la virtud de la humildad y la mansedumbre. Y por lo tanto no necesitas controlar todo en tu entrega confiada. Estás heredando la tierra. Como sabemos que la herida de la impotencia lleva a la persona a querer tener un excesivo control sobre todo en su entorno, cuando esa persona se desafía a empezar a soltar el control a Dios, que es el único que puede tener el control, es entonces que el Espíritu Santo empieza a hacer su acción sanadora, ¿no? Tenemos la herida de miedo. En la herida de miedo está esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es así entonces que Dios peleará por ti. Él saciará tu necesidad de seguridad y de orden. Y cuando estamos hablando de que le dejemos la justicia a Dios, no es obrar con deseos de venganza, sino que por muy injusto que haya sido una situación en particular, nosotros esa justicia se la dejamos a Dios, porque la justicia viene de Él. No es tomar la justicia de nuestra propia cuenta. Entonces tenemos la otra herida, que es la herida de vergüenza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios no te mira con juicio, sino con ternura. Él purifica tu corazón para verte como hijo. Entonces, cuando limpiamos nuestro corazón de la idolatría,
porque la idolatría y cuando colocamos cosas o personas en lugares que solamente le pertenecen a Dios, ya no estamos siendo limpios de corazón. Y de ahí viene todo lo que es el sufrimiento. Pero entonces, cuando nosotros colocamos como pilar fundamental a Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo va a ejercer su acción sanadora. Tenemos la herida de confusión. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, aquí nos dice que Dios te da claridad y te transforma en sembradora de paz en medio del caos. Es decir, trabajar por la paz es perdonar, por ejemplo, perdonar a quien nos hizo daño. La herida de la desesperanza. Tenemos esta bienaventuranza. Bienaventurados los perseguidos, alegrados y regocijados, es decir, los perseguidos por mi causa, porque ellos tendrán una recompensa muy grande en el cielo, ¿no? Entonces, tu sufrimiento no es en vano, tu recompensa en el cielo será grande. Hay esperanza. Aquí, todavía nos queda un poquito de tiempo, ¿verdad? Para continuar hablando es de un caso práctico para que ustedes vean reflejado cómo es que se manifiestan las heridas, cómo surgen estas heridas y nuestros vicios espirituales a raíz de estas heridas emocionales. Yo he traído el caso de Marta. Ella es una mujer de 35 años, desde pequeña sintió el abandono. Su madre la dejó con sus abuelos y su padre nunca apareció. Aunque creció rodeada de afecto, siempre sintió un hueco en el corazón. Ya de adulta buscaba amar desesperadamente, pero cada relación terminaba igual, siendo dejada. Cada vez que alguien se iba, el abandono infantil se reactivaba. No confiaba ni siquiera en Dios. Su oración era fría y su alma triste. Marta empezó a tratar de forma dura a los hombres sin apegos, solo para conseguir un beneficio de ellos. Entonces, aquí vemos una persona que tiene una herida de abandono, es decir, fue abandonada por sus padres, dejada al cuidado de sus abuelos. Ella en esa herida busca repetidamente en una relación de pareja el poder resolver inconscientemente esa situación de abandono, y lo que hace es que atrae personas que la abandonan. Entonces, en los vicios espirituales que tiene Marta, podemos dilucidar que está el vicio de la tristeza, cuando ella dice su alma está triste, cuya virtud a aplicar, nos dice Santa Hildegarda, es la alegría de vivir. El vicio de la desesperanza, cuya virtud a aplicar es la esperanza. Ella dice que no confía en nadie, no confía ni siquiera en Dios. Y ahí estamos hablando del vicio de la desesperanza. Y también el vicio de la dureza de corazón. Dureza de corazón porque ella decide empezar a relacionarse con los hombres de manera dura, ya no por amor, por el temor a volver a sufrir a raíz de otro futuro abandono, y empieza a utilizar estas relaciones de pareja para un beneficio. Entonces de ahí viene la dureza de corazón, cuya virtud a aplicar, nos dice Santa Hildegarda, es la misericordia. Entonces, ¿cuáles son las heridas en el caso de Marta? Estamos hablando de una herida de abandono, y esta herida de abandono la lleva a ella a la tristeza y a la vez a la desesperanza. Es decir, la herida de abandono le han generado estos vicios de tristeza y desesperanza. La herida de miedo es la que la lleva a ella a desconfiar de absolutamente todos. Está una herida profunda de desesperanza, que lleva a la persona obviamente también al vicio de la desesperanza, porque la persona ha perdido por completo la fe. No confía en sí misma, no confía en los demás.